Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade aquí desde Dubái y desde Logroño está Eugenio Gómez Segura, con quien conversaremos sobre Jesús y la magia. Saludos Eugenio, bienvenido. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo hace años visitando museos, recuerdo haber visto pinturas de brujas volando sobre escobas, ¿no? Goya tiene unas famosas, pero hay otras también, ¿no? Y yo contemplando eso, yo me quedaba diciendo, bueno, ¿qué clase de persona podría volar sobre una, una escoba, ¿no? Y desafiar la ley de la gravedad de esa manera. Y claro, inmediatamente recordé, tiene que ser alguien muy malo porque haya hecho un pacto con el diablo o algo así, o sea, tiene que haber acudido a fuerzas oscuras, ¿no? Pero entonces inmediatamente me dio un golpe en la cabeza y dije, pero no, pero ya va un momentico, el Salvador del mundo también voló, porque si el cuento de la ascensión es verdad, como se narra en Hechos, él también voló. Y claro, aquí empezó en mí la duda, un momentico, ¿cuál es la diferencia entre un milagro y un acto de magia o la brujería? Porque me llegó a mí a la mente la idea de que para una persona, para un marciano que llegue aquí, eso no va a ser fácil distinguir una cosa de la otra, porque pareciera que en casi todas las religiones, cuando hay un prodigio y lo hace un personaje que a mí me gusta, a eso lo llamo milagro. Pero cuando lo hace un personaje que a mí no me gusta, a eso lo llamamos magia. Y entonces, claro, ahí yo empiezo a ver una dificultad en estos términos. Y bueno, escudriñando un poco, me empiezo a dar cuenta que sí, los cristianos llaman a las cosas que hizo Jesús milagros y a lo que hacen los demás magia, pero Jesús también tuvo adversarios que llamaban lo que él hacía, no lo llamaban milagros, sino que lo llamaban también magia. Y claro, la palabra magia no siempre es así, ya me aclararás eso, ¿no? Pero la palabra magia, con el paso de los tiempos, ha venido a tener una carga semántica peyorativa, ¿no? Y más aún brujería y cosas así por el estilo. Entonces, claro, yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Si acaso podemos hacer tal diferencia. ¿Y cómo ubicamos a Jesús en ese contexto? Porque visto desde fuera, muchos de los prodigios que hace Jesús, pues si esas cosas se atribuían a una mujer en el siglo XVII, esa mujer seguramente iría a la hoguera. Porque, porque una cosa que siempre se dice es, bueno, no, es que hay una diferencia. Lo que Jesús o personajes como Jesús hacen va en beneficio de los demás. En cambio, lo que hacían las mujeres esas del siglo XVII iba en perjuicio de los demás. Pero no, no es necesariamente así, porque a la hoguera mandaron a curanderas que lo que hacían era curar y más nada. E incluso a la inversa también, porque esto una vez me lo hizo ver Antonio Piñero, que yo no había caído en cuenta. Uno de los milagros de Jesús no es muy caritativo, que es la maldición a la higuera. Con unas ciertas palabras mágicas, esa higuera de repente se seca. Y en el siglo XVII, a muchas mujeres las acusaban por decir encantos que afectaban la vegetación del vecino. O sea que yo, a mí me cuesta ver la diferencia entre una y otra cosa. Arrójame un poco de luz sobre esto. Hay una Bueno, diferencia entre magia y milagros, y cómo se ubica Jesús en este tema. bueno, hay un refrán castellano que dice, y seguro que lo conocéis allí, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Así que dicho esto, cualquier reflexión que siga lo que tú has comentado, pues no es más que abundar en lo que has dicho, porque realmente uno de los criterios fundamentales para saber si algo es magia o es un hecho religioso es fundamentalmente que venga bien para la comunidad espiritual o que sea una cuestión particular que se escape de las reglamentaciones o de las ataduras de la religión establecida. Entonces, es interesante que tú comentes el tema de la brujería porque realmente la brujería era un uso particular y estaba fuera de los cauces predeterminados para el uso de los poderes especiales. Así que dicho esto, todo lo que has comentado prácticamente, esos apuntes, esas intuiciones o lo que hayas ido investigando, como has comentado, realmente va por el camino que en general se entiende que es la diferencia entre magia y religión, o milagro religioso, obviamente. Has mencionado bien los problemas que tenía Jesús, porque así es. Pero no solo Jesús, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 creo que es, sí, al principio del capítulo 8, cuando se habla de Simón Mago,
Simón Mago quiere comprar ese poder especial que tienen Pedro y los apóstoles porque quiere ganar dinero con él. Entonces se le dice que ese poder no es para eso. Si lo sacas de los cauces establecidos, ya no vale. En cuanto a Jesús, se le acusa de expulsar demonios por Belcebú, que obviamente es el malvado de la película, es el gran demonio malvado. Entonces no puede valer ese echar demonios en su nombre. Y realmente, claro, si los echas en nombre de Dios, pues entonces aciertas. Si los echas en nombre de Belcebú, no aciertas. Pero esa misma historia que comentas de Jesús nos dice también que el mismo hecho, y tú lo has apuntado, visto no solo desde el punto de vista del que manda, sino visto desde dos perspectivas distintas, tiene dos colores distintos, dos matices distintos. Visto desde el mundo judío, la pretensión de los cristianos de que Jesús era un hacedor de milagros que correspondía con la tradición de Yahvé, la bíblica, etcétera, no es correcto. Visto desde el punto de vista cristiano, el mismo hecho, sí, porque ellos interpretaron que eso correspondía con lo que ellos habían aprendido que iba a ser la revelación divina. Como la tradición, además, de la Biblia hebrea incluía los milagros que iban a anunciar la inminente llegada del reino de Yahvé, pues unos decían, judíos, no es esto, y otros decían, sí es esto. Los judíos no pensaban que fuera a llegar el reino, los cristianos pensaban que estaba a punto de llegar. Así que realmente depende del punto de vista. Y además, repito, es muy importante saber si eso beneficia a todos o no beneficia a todos. Eso es muy importante para la definición. ¿Qué me quieres decir con eso, de que beneficia a todos o no? Si beneficia a la comunidad de los creyentes, según los esquemas el creyente de la religión que sea, según los esquemas religiosos trazados por esa religión, el esquema teológico básico, si beneficia así a la comunidad, entonces es bueno. Si no la beneficia, es malo. Un caso que a mí me gusta mucho es el de Vespasiano, el emperador Vespasiano. El emperador Vespasiano, un militar, llega al poder después del año de los 4 emperadores, tras la muerte de Nerón. Hay 4 emperadores, el último de los cuales acaba por ser Vespasiano, en el año 68. Pero es un general que ha vencido en una guerra civil de un año con 4 generales distintos. Así que conviene que para indicar el bien común, Vespasiano sea realmente un superhombre. Y precisamente en la patria para los antiguos de la magia, que era Egipto, en Alejandría, él lleva a cabo un par de milagros, entre ellos sanar a un ciego. Es un aviso de que el hombre que va a dirigir el Estado lo va a dirigir bien, porque tiene el respaldo de los dioses. Es entonces esa confirmación de que la divinidad va a ayudar a que la sociedad vaya bien. En el caso cristiano, obviamente, de los primeros cristianos, estamos viendo cómo escriben el Evangelio, los Evangelios, pensando que Jesús es el que ha desencadenado todo y que hay una comunidad de seguidores de Jesús que va a beneficiarse de todo aquello. Entonces, desde su punto de vista, su comunidad va a beneficiarse. Si los judíos piensan que eso no ha beneficiado al judaísmo, lo van a excluir porque no es la sociedad judía lo que ha beneficiado, lo que ha sido beneficiado. Y por lo tanto, ellos pensarán que realmente Jesús ha venido a cumplir intereses particulares. Y eso lo difumina como hacedor de milagros y lo convierte en un personaje de segunda. Y luego ya veremos si es mago, hechicero, brujo. En general deberíamos pensar que es mago, según la terminología antigua. Porque lo de la brujería, la hechicería o la hechicería ya son términos que usamos en general para gente de la edad media en adelante, europea en adelante. Bueno, o sea, las palabras cambian, pero digamos el concepto es el mismo, porque un mago, un hechicero, lo que implica es una persona que pueda hacer prodigios. Sí, o que dice que los hace. O que dice que los hace. Bueno, cuéntame en el caso de Jesús, ¿cómo era esa reputación para los no cristianos, es decir, para los judíos y los paganos? ¿Cómo veían ellos en la generación después de su muerte? ¿Cómo veían ellos esas historias que orbitaban sobre los prodigios que Jesús había hecho? Antes de contestarte a eso, o para ayudarme a contestarte a eso, me vas a permitir que hable un poco de qué se pensaba que era aquello, en la Mm, brujería o la magia, etcétera, en general.
porque la perspectiva que ellos tenían era la de ese mundo, así que deberíamos entender un poco mejor ese mundo. Te voy a dar un dato arqueológico que es interesante. En el siglo I ya de nuestra era, contemporáneo a la vida de Jesús, Pablo, etc., la arqueología ha constatado un aumento en la zona de Turquía de las inscripciones que recuerdan, las inscripciones en piedra, textos conmemorativos, las inscripciones que recuerdan, en griego clásico o griego helenístico, que recuerdan curaciones milagrosas. Hay un aumento en el siglo I de nuestra era. Esa pista para mí es muy interesante, porque está diciéndonos que el ambiente tenía eso ahí. Si además lo comparamos con las historias que se cuentan de otro superhombre de la época, Apolonio de Tiana, un hombre interesantísimo, vemos que en el ambiente, repito, estaba eso. Vespasiano, he mencionado un emperador que entra al poder en el año 68 y empieza a mandar ya realmente en el 69, porque es a final del 68. A Vespasiano se le atribuyen un par de milagros en su, digamos, coronación en Alejandría para respaldar su llegada al poder. Entonces, en esa época realmente, como en muchas de la historia, la humanidad esperaba que las divinidades se manifestaran de alguna manera y que se manifestaran mediante un poder que los humanos no tenemos. Aquí, además de los dos datos que te he dado, el de Turquía y sus inscripciones o el de Vespasiano, hay que tener en cuenta la cantidad de papiros mágicos que han aparecido, afortunadamente, la colección de París, las publicaciones ya se pueden encontrar, en español hay una traducción de la Biblioteca Clásica Credos, que me imagino que estará por ahí en PDF, es un texto muy interesante. Hay algunos textos que indican que la magia estaba muy extendida, por ejemplo, de Apuleyo, el autor del Asno de Oro, en su apología, en su defensa, le acusaron de brujería, por ejemplo. ¿Por qué a Apuleyo, un hombre tan religioso, se le acusa de brujería? Pues él decía que si los antiguos dioses, los antiguos hombres se habían servido de esos poderes especiales para resucitar a particulares, ¿por qué no podía él ayudar a gente de su época? En su defensa él comenta esto, ¿no? Un libro que trata de su defensa como mago hechicero, usando las palabras como tú decías. Entonces, el ambiente general lo tenía. Hay una expectativa, había una expectativa. Esta expectativa es una cosa natural en la humanidad. De hecho, si nosotros comentamos cómo hablamos, la palabra milagro es una palabra de uso muy frecuente. Y la palabra milagro indica precisamente algo que se salta de lo normal. La brujería o la hechicería, la magia, parten de que alguien consigue un hecho impensable que rompe las leyes físicas que nosotros conocemos o las que se conocían en su época, esto es muy importante también, rompe las leyes físicas de alguna manera y consigue algo inesperado, que es admirable. Entonces, en este mundo antiguo, ¿qué se espera de Jesús? Los que esperan que Él sea o los que creen que Él es el que va a desencadenar la llegada del reino divino maravilloso, lógicamente confían en que todo lo que hace tiene ese poder detrás que es divino. Y por lo tanto es sano, saludable, conviene a la comunidad, como he dicho antes. Las personas paganos has mencionado tú, ya hemos hablado un poco de los judíos. Las personas paganas que observaron a Jesús, pues lo compararon con lo que conocían, y lo que conocían era esto que estamos hablando, la extensión de la magia, una superstición, como llamaría Cicerón, una forma paralela a la religión oficial de intentar comunicarse con los dioses para conseguir lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos el dato ya concreto de Jesús, de Celso, el famoso escritor del siglo II. Celso, del que solo tenemos el texto que nos refleja Orígenes, el escritor Orígenes en su libro Contra Celso, cuando Celso habla en su discurso verdadero de milagros y comenta que Jesús los ha podido hacer, los compara con otros de su época o con la tradición religiosa de su época. Y la conclusión a la que llega es que, bueno, quizá los haya hecho, pero que tampoco es un prodigio de ser prodigioso, porque tiene en su repertorio casi tantos o de casi todos los tipos de milagros que puede haber realizado Jesús. Así que en ese mundo vuelve a ser importante lo del cristal, según el cual se cree.
Claro. Bueno, háblame un poco más de Celso, porque yo diría que Celso es quizás aquí el autor más importante. Celso dice un montón de cosas bastante sorprendentes sobre Jesús y yo te quisiera preguntar qué plausibles pueden ser. Por ejemplo, él dice una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Claro, sabemos por la historia de Mateo, legendaria a mi manera de ver, porque yo no le doy credibilidad histórica, pero que de niño lo llevaron evadiendo las matanzas de Herodes, y entonces que él regresó, lo llevaron a Egipto y él regresó ya como niño, pero Celso cuenta que él volvió a Egipto, claro, porque como tú has dicho, Egipto es el país referencia en la antigüedad de todas estas artes Sí. ocultas, ¿no? Mucho más que cualquier otro país o tierra en la antigüedad. Entonces Celso cuenta que estando allá, eh, una cosa que a mí me sorprende por lo que está tan de moda hoy, la cosa de los tatuajes. Nosotros podemos llegar a creer que la cosa de los tatuajes es una cosa relativamente reciente y sí, hoy persigue fines estéticos, pero quizás en la época de Jesús y Celso podría perseguir fines mágicos, porque Celso narra que Jesús pudo haberse tatuado algunos, digamos, recitaciones mágicas que llevadas en la piel, digamos que tienen más poder para hacer prodigios como ese, ¿no? Y bueno, también Celso va diciendo cosas que muchas de las artes estas ocultas que Jesús practica son muy parecidas a las de los magos de Egipto. Entonces, claro, aquí yo me pregunto, bueno, estos paralelismos, digamos que tienen plausibilidad, o sea, ¿sí crees tú viable que Jesús se enmarcara en la misma tradición de los magos de Egipto que eran conocidos y que había magos judíos también? Porque, por ejemplo, tenemos noticia de Oni, el que dibujaba un círculo hasta que lloviera y él no se salía de ese círculo hasta que la divinidad que él imploraba, que era el Dios de los judíos, no hiciera llover. O sea, que ahí vemos que no es mera religión, sino que es más bien el mago que maneja el Dios a su antojo, ¿no? Y otro que creo que Josefo comenta es un tal Eleazar que hacía exorcismos con un anillo y ese anillo tenía unas raíces y entonces él exorcizaba a los demonios con eso y tal. Entonces uno empieza a ver aquí, bueno, en esto había todo un gremio de estos personajes, tanto judíos como paganos. Y claro, estas acusaciones que hace Celso, porque bueno, quizás luego Celso, digamos que carga un poco las tintas, porque dice, bueno, pero no solamente que llevaba tatuajes con recitaciones mágicas, sino que también además era hijo de un soldado romano que había violado a María, o por lo menos había tenido sexo con ella de forma así legítima, un tal Pantera. Entonces, bueno, yo no sé si creer eso, porque eso ya pareciera más una campaña deliberada de descrédito. Pero yo sí le daría cierta credibilidad a lo que Celso dice, porque si en este mundillo del Mediterráneo del siglo I proliferan tantos estos personajes, no solamente en Egipto, a pesar de que ahí puede ser que más aún, pero en toda la cuenca del Mediterráneo, podemos ubicar a Jesús en ese gremio, en ese mundillo. Yo creo que no, porque deberíamos distinguir, creo, entre lo que quizás se rastree de la historia de Jesús con las dificultades que eso tiene y lo que sí sabemos que es el pensamiento de quienes lo leyeron o oyeron hablar de él posteriormente. En ese mundo encaja Celso, obviamente es posterior, siglo segundo, y Celso ¿qué está diciendo? Celso está diciendo, me habléis de una persona que yo no encuentro diferente a otras. Y parte de lo que escribe Celso es comparaciones continuadas con personajes de su cultura. A los griegos que le están hablando, grecorromanos, que le están hablando de Jesús, les dice, bueno, pero si tenéis todo esto en vuestro repertorio cultural, y esto, que es prácticamente lo mismo, no os ha emocionado tanto. Entonces, a mí me parece que hay que tener en cuenta ese punto de vista, lo primero. Celso está en el siglo segundo comparando lo que le dicen con lo que él ya tiene. Está diciendo la gente, repito, que en su repertorio cultural hay cosas que están desatendiendo. ¿Y por qué no atiendes tú a esto? Tienes a Sócrates, tienes a Apolo, tienes, perdón, a Asclepio. Asclepio hay que recordar que Asclepio, según la mitología, fue un mortal que después de ser castigado por Zeus y por intercesión de su padre Apolo, el Apolo padre de Asclepio, es convertido en divinidad. Pero el problema es que Asclepio primero había sido médico. De ahí la estirpe de los asclepiadas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un Asclepio que fue mortal
murió y luego ha sido convertido en Dios, y Jesús, que fue un mortal, murió y luego me decís que ha sido convertido en Dios. ¿Qué hechos significativos, qué hechos realmente determinantes distinguen a Jesús de estos otros personajes? Entonces, Celso es solo un caso más de lo que significó para los cristianos enfrentarse a la cultura grecorromana, que era la suya, e intentar demostrar contra su propia naturaleza, digamos, dicho así, naturaleza cultural, que Jesús era realmente lo que tenían que seguir los demás, o que ellos estaban convencidos de que Jesús era eso que ellos pensaban. Así que lo de Celso, indudablemente, no puede ser cierto. Lo de los viajes a Egipto sabemos que no es posible. Lo de los tatuajes, ¿vale? Pero Celso está actuando según los parámetros de su época y había gente que sí lo hacía. Es muy interesante lo de Egipto por varias razones. Primero, como has dicho, desde la antigua, más antigua antigüedad, digamos, clásica, Egipto está ahí metido, en el meollo cultural. No hay más que recordar que Homero, que escribe hacia el año 730-700, en la Odisea, en el libro cuarto, cuando habla de Helena, ya está hablando de que ha aprendido magia con una sirvienta egipcia. Estamos hablando de 730-700 a.C. Y eso es un caudal ininterrumpido de influencia mágica. Y has mencionado una cosa que a mí me parece muy interesante y que creo que merece atención especial, que es el hecho de que Jesús se pudiera tatuar algo en los brazos para después recitar. Porque una de las cosas más importantes, antiguamente hablando, era el hecho de las palabras. Bueno, no antiguamente. Todos sabemos que si alguien va a seguir a alguien de la brujería o lo que fuera, lo que sea, realmente tiene que haber unos encantamientos. Encantar tiene que ver con cantar. Unos en salmos, que viene también de salmo, tiene que haber unas recitaciones. Obviamente tiene que decirse algo que manifieste que realmente se está produciendo o que se intenta producir un fenómeno distinto a las leyes normales o consideradas normales de la naturaleza. Y en ese sentido, el mundo egipcio creo que da unas pistas muy interesantes de lo que es el valor de la palabra. Porque los antiguos vieron en las palabras egipcias, en los dibujos, algo que nadie podía entender, salvo ellos, y que daba vida. En la misma tradición egipcia, por ejemplo, las pinturas de la tumba, hablo de pinturas en el sentido de que los frescos de la tumba son no solo los frescos de los personajes, sino la vida de los personajes acompañada de más dibujos que son palabras. Todo eso hace que, según la tradición egipcia, se recree una vida. Porque al mencionarla, pero también al verla, la vida del propietario de la tumba, del difunto, vuelve a estar entre nosotros. Entonces, es una manera de perpetuación. Esto también está en el mundo griego. En el mundo griego, el poder mágico de la palabra está en las tumbas. Las tumbas griegas con inscripción, que empiezan a aparecer en el siglo VII, suelen tener una palabra muy importante, que es la que define el nombre tumba. La palabra tumba en griego se puede decir de dos formas, básicamente. Una es tafos, de ahí viene epitafio, inscripción sobre la tumba, epitafos. Y la otra es el monumento funerario que se llama mnema, M-N-E-M-A, mnema, que tiene que ver con la raíz de mnemotecnia, técnica para memorizar. Mnema, en latín, se tradujo como monumento. ¿Y qué es un monumento? Una cosa que te trae a la cabeza algo. ¿De acuerdo? Es una raíz muy interesante. Viene de ahí la palabra memoria, monumento, por supuesto recordar, tiene que ver con esto. Entonces, ¿en qué consistía un epitafio en el siglo VII y VI en Grecia? En recordar el nombre del difunto y algunas características de su vida para que quien pasara por delante de la tumba, las tumbas estaban a lo largo de los caminos, quien supiera leer, que era una marca de clase social elevada, esto aparte, para que quien supiera leer mencionara a una persona y la trajera otra vez a la vida, con alguna característica que lo hiciera relevante. Entonces, el hecho de tatuarse algo, que Celso piense que Jesús se ha tatuado algo egipcio, está diciéndonos el poder fundamental de las palabras, ¿de acuerdo? Y que ese mundo egipcio sigue presente, digamos, como la garantía de calidad.
de denominación de origen. Entonces Celso está recuperando argumentos clásicos de su época y atribuyéndolos a Jesús. ¿Pero por qué lo hace? Porque los cristianos dicen que Jesús es un superhombre. Es un ser que ya es divino. Pero también hay que recordar que, vuelvo al caso de Vespasiano, los emperadores son declarados divinos. No dioses exactamente, sino divinos. Hay que distinguir entre Deus, en latín, y Divus, en latín. Divus quiere decir que está con los dioses, que algo comparte con los dioses, no que es un dios, pero que tiene una situación distinta a la humana. Entonces, por eso en tantos arcos, por ejemplo en el arco de Tito, tan famoso para el cristianismo y para el judaísmo, porque trae el candelabro de los 7 brazos de Jerusalén, lo trae a Roma y aparece en el arco, la victoria de Tito sobre los judíos en la guerra judía. En el arco de Tito, en la inscripción pone hijo del divino Vespasiano. No en el sentido de que Vespasiano sea un dios, sino de que ya está con los dioses. Entonces un pagano puede decir, vale, Jesús ha resucitado, o me dices que ha sido resucitado, me dices que ha experimentado la ascensión, que es un término griego llamado apoteosis, irse de aquí hacia los dioses. Pero apoteosis tengo de todos los emperadores. Uno puede ir al Museo Vaticano y encontrarse la apoteosis de Antonino y Faustina, que suben en el genio del emperador, suben hacia los dioses que les están esperando. Así que, ¿cuál es la diferencia? Pues si Jesús está en este tipo, yo tengo argumentos para comentar personas de este tipo. Y este es uno de estos argumentos. Me dicen esto, porque de alguna forma me tienen que justificar que este señor hizo algo especial. Así que yo creo que estamos ante una absoluta leyenda, pero que es muy interesante para situar, para contextualizar toda la polémica sobre Jesús y la magia. Eso es lo que me parece importante. Bueno, mira, una cosa que sí, vale, pues, o sea, estamos de acuerdo en que lo de Celso, pues, no tiene mucha credibilidad, pero que como tú dices, sí refleja todo el contexto del poder mágico de la palabra. Es decir, ahí Celso, al atribuirle eso a Jesús, sea verdadero o falso, sí está, digamos, reflejando lo que se creía en ese contexto del Mediterráneo del siglo I respecto al poder de la palabra, y que de hecho, en realidad yo diría que es una creencia universal en las culturas que siguen la cuestión de la magia, porque el poder de la palabra para lograr un efecto, eso está en casi todas las prácticas mágicas del mundo. Pero te quería preguntar una cosa, si uno va a los propios evangelios, hay quien podría decir que hay vestigios de eso en las mismas acciones de Jesús. Y quizás el caso más famoso es cuando él se dispone a resucitar a la hija de Jairo. Los evangelios están escritos en griego, pero en ese particular episodio, las palabras que Jesús le dice a la niña para que se levante están en arameo, talita cum. Y hay mucha gente que ha dicho, ¿por qué las incluye en arameo y no en griego? No es el único caso, ¿no? Obviamente, de frases en arameo en los evangelios, pero es uno de los que más llama la atención. Hay quien ha dicho, pienso por ejemplo en un historiador famoso que se llama Morton Smith, hay quien ha dicho que ese talita cum, que significa levántate niñita, en realidad no es que está meramente traduciendo una frase del arameo, no. El hecho de que la preserven al arameo original es porque en arameo original tiene el poder mágico para lograr el prodigio. Entonces, claro, aquí Jesús no es que está pidiéndole a Dios que levante a la niña, no es una plegaria, sino más bien es un acto mágico propiamente a través de la palabra. Y a partir de episodios como este, es que hay gente que ha dicho, bueno, quizás este hombre sí era de este gremio, porque así como había muchos casos en los que en todo este mundo del Mediterráneo del siglo I, en los que se lograban prodigios con el poder de las palabras, ahí Jesús parece actuar de esa manera. Y hay otros casos también que te quería preguntar, además de, ya me puedes, para que respondas todos en conjunto. Es decir, una cosa es pedir un prodigio a Dios y tal, pero otra cosa muy distinta es intervenir directamente, como por ejemplo el escupir el barro y ponerlo en los ojos para curar la ceguera. Eso sabemos por los propios, creo que por ejemplo, creo que eso está incluso en los propios papiros mágicos que tú mencionas, que ahora están traducidos al castellano. Hay varios ritos o procedimientos mágicos en los que la saliva, al untarse con el barro, tiene poderes curativos.
Otro ejemplo de un procedimiento que tiene mucha suspicacia de parecerse a prácticas mágicas del Mediterráneo del siglo I que hace Jesús, colocar los Sí, dedos en un sordo y de sí. repente hacerlo oír. Eso también es muy evocativo de muchas prácticas mágicas. Entonces, podemos estar de acuerdo en que Celso tiene motivos para, digamos, distorsionar y atacar a Jesús. Vale, no es una fuente confiable en ese sentido. Pero ¿qué hacemos con aquellos episodios en los propios evangelios donde pareciera estar reflejado esto? Nadie va a acusar al evangelista de querer cargar las tintas contra Jesús, porque más bien el evangelista es del bando de Jesús. Pero aún estando del bando de Jesús, parece perfilar o presentar las cosas como si fuera un mago. Claro, lo que algunos han dicho, no sé si tú compartirás esa idea, me la puedes comentar, es que bueno, con el paso del tiempo, a medida que digamos que esto se va instituyendo, eso genera cierta vergüenza. Entonces, claro, en los procesos editoriales, pues se le va tratando de echar arena a eso y dejando de lado, pero el rastro original queda ahí con el uso de las palabras, el uso de la saliva, el uso de las manos, etcétera. Entonces, cuéntame un poco qué hacemos con esas historias que están contenidas, no en Celso, no en los judíos que acusan a Jesús, que eso ya es posterior con el Talmud y todo eso, sino en los propios evangelios. ¿Qué hacemos con esas historias? Lo primero que deberíamos hacer es tener mucha cautela porque debemos distinguir entre, como siempre que se habla de Jesús, entre los hechos históricos y lo que nos han contado. Porque evidentemente ese es el problema que tenemos con Jesús. Si los textos que tenemos de Jesús, los cuatro fundamentales, los cuatro evangelios, empiezan a ser escritos en el año 70 y terminan en el 100, 105, 110, depende ya de la datación que se quiera dar del Evangelio de Juan, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, debemos entender un proceso muy importante que se ve en el paso de los cuatro evangelios a los Hechos de los Apóstoles. Aun siendo los Hechos de los Apóstoles un libro que quizás sea del año 100, 110, algunos pueden decir que es del 95, bueno, pero se puede retrasar incluso un poquito la redacción hacia el año 100, 105, alguno habla incluso más tarde. Se puede observar perfectamente que en los cuatro evangelios, quizá algún detalle pueda darse en Juan, pero distinto o matizado, pero en los tres evangelios, más posiblemente Juan, la visión que tenemos es que Jesús lleva a cabo lo que lleva a cabo porque Yahvé trae el reino. Y él es un intermediario entre Yahvé y el resto de la humanidad. Sin embargo, en los Hechos de los apóstoles, Pedro sobre todo, dejan muy claro que ellos actúan como intermediarios entre Jesús y la humanidad. Así que hay un ejemplo más de la evidente evolución que sufrió las ideas que tenían sobre Jesús. En un principio Jesús es un humano, después Jesús es un Dios o un ser divino, en el sentido pagano de comparte algo con la divinidad para después acabar de ser divino, por ser divino. Entonces, si Jesús en un principio hace las cosas que hacen los humanos, usará los mismos sistemas que usaban los humanos de su época. En cuanto a lo que dices de la saliva, lo que se ha estudiado de la medicina popular, por ejemplo, es muy interesante. La saliva es una de las formas fundamentales de desinfección. Tú piensa en esto. Si tú te cortas, ¿qué haces? Lo primero que vas a hacer es Como el gato. como el gato. Aquí, por lo menos en España, se sabe que la saliva de perro es muy cicatrizante. Entonces, si tienes una herida que no sea muy fuerte, pues si te la lame un perro, va a cicatrizar un poco antes, porque la saliva desinfecta. De hecho, la boca es una de las principales fuentes de infecciones. Y no lo es tanto porque la saliva funciona. Los dentistas, los odontólogos, siempre dicen que su profesión en otra parte del cuerpo sería imposible, porque el nivel de infecciones sería tan alto que llevaría al fracaso de muchas operaciones. Y los demás cirujanos piensan, ojalá pudiera yo operar bocas, porque tendría menos problemas de seguridad. Entonces, la saliva es un recurso natural. La saliva limpia. Y si tú concibes la enfermedad como una mancha, aplicar saliva
y barro para que la mancha se quede ahí y después se vaya, resulta un fenómeno natural. Así que no es exactamente magia, sino una práctica de la medicina popular. Si tú tiñes eso de religión, si te atienes al mensaje que en Isaías, en el último Isaías, vendrán los prodigios que vendrán, o el mismo Elías que hace que alguien resucite, si tú dices que el final de los tiempos malos y la llegada del reino de Yahvé va a estar llena de milagros, solo tienes que hacer una cosa. La medicina tradicional, la popular, aplicarla, porque esa es la demostración de que alguien está atrayendo, según tu tradición, ese mundo nuevo. Así que no es exactamente que sea el gremio de los magos, sino que hay algunas formas de medicina popular, grecorromana, que están estudiadas, que responden a eso. Vale. Algunas formas de esas son magia, cierto es, pero son medicina popular. Entonces, esto abre una pregunta muy interesante. ¿Qué son los milagros de Jesús? Hay algunos estudiosos que incluso afirman que hubo milagros de Jesús. Yo, como persona que no cree demasiado en estas cosas, no puedo pensar que él hiciera milagros. Sé que hay curaciones, yo he visto alguna curación que realmente es sorprendente, que no sigue las leyes que nosotros conocemos todavía. ¿Vale? Pues todavía no lo sabemos. Pero en el mundo antiguo se sabían muchas menos leyes de la física y de la naturaleza que sabemos ahora. Así que determinados cursos hacia la salud de enfermedades podían resultar extremadamente importantes y milagrosos para su concepción. Y luego hay otra cosa respecto a la medicina popular que es muy interesante. He estado mirando para preparar esta charla contigo el caso de la lepra. Resulta que la palabra lepra, que tiene varios aspectos lamentablemente terribles, en el mundo antiguo también cubría un aspecto que no es tan terrible, sí para el que lo padece, pero no de malformaciones o de deformaciones, no de ese aspecto monstruoso, la lepra leonina que llaman, porque te hace la cara como si fuera chata como un león, o la elefantiasis, que es que los miembros se te van quedando como las patas de un elefante porque vas perdiendo los miembros. Esa parte horrorosa. También la palabra lepra incorporaba la psoriasis. Fíjate que es un problema para quien la tiene, obviamente. Pero fíjate lo que supone que alguien sepa un remedio contra la psoriasis. Nosotros tenemos unas informaciones concretas. Tenemos que ser lo más dados posible a centrarlas en el contexto histórico. Imagínate que alguien dice, tengo lepra, pero tiene psoriasis para nosotros. Y alguien sabe un remedio para la psoriasis. De hecho, hay gente que sabe usar hierbas para la psoriasis. También conocemos el caso de en España los llamamos curanderos. Hay gente que tiene una habilidad para encontrar un remedio contra algo. Que alguien tiene ese tipo de saber y que piensa que esa es una manifestación de la divinidad en su persona. Y te cura la psoriasis. En el informe bíblico o neotestamentario aparece como lepra. Y te ha curado la psoriasis. Respecto a las sanaciones, por ejemplo, de epilépticos o los endemoniados, muchos endemoniados, casos de endemoniados, se consideran realmente epilepsias. Y es posible que alguien tenga un episodio fuerte de epilepsia, pero que alguien sepa cómo tratar ese episodio. Yo, por ejemplo, tuve en un examen precisamente ¿de quién era? De latín, creo que el historiador Tácito, en la universidad, pues un chaval, un compañero de clase, con la tensión, le dio un ataque de epilepsia allí mismo. Luego fue muy sorprendente. Y hubo un alumno que se levantó, cogió una bufanda, porque era invierno, cogió una bufanda, en febrero, ahora en los exámenes de febrero, cogió una bufanda que estaba colgada ahí en los colgadores de clase, se la puso en la boca para que no se mordiera la lengua y todo eso, Sí. le puso una tal, y al chaval se le pasó el ataque de epilepsia. Los que no sabíamos hacer eso, como, joder, vaya persona, pues la que lo que ha hecho, ¿no? Entonces, contextualicemos cosas también respecto a la medicina popular. Es una fuente muy interesante de información. Y entonces decimos, algunos de los milagros de Jesús pueden ser del gremio, es posible que sean. Pero también es cierto que algunas de las prácticas que se comentan
son propias de esa medicina popular. Ujú. Porque las madres saben que si tienes el estómago mal te tomas una manzanilla, y eso es medicina popular. Luego puede venir un laboratorio químico y decir, bueno, pues extraigo el principio activo que llaman y lo convierto en pastilla. Entonces ya no es manzanilla, sino la sustancia propia que conlleva la manzanilla o la conjunción de sustancias que hace esto. Ya es medicina legal, digamos, medicina universitaria. Pero en esa época la medicina popular era indispensable porque realmente es lo que hacía que la mayor parte de la gente sobreviviera. Así que si alguien tuviera o conocimientos porque lo sabía, o alguna intuición o lo que fuera, y lograra eso, podía sentirse respaldada por las divinidades. Y fíjate el caso, los dos casos que te he puesto, psoriasis y epilepsias. Si es un periodo, o sea, un ataque de epilepsia, como es un ataque y no un estado, será transitorio. Y si es un periodo de psoriasis que puede ser combatido, la psoriasis, repito que se podría contemplar como lepra en ese mundo, tendrá una bajada o una atenuación, Mm. una mejoría. Con lo cual la persona que salga de allí dirá, me ha quitado la lepra, porque lo No, llamaban lepra. no, y que además la psoriasis tiene un componente psicosomático, de Además, forma tal que alguien que te imponga las manos o te dé un buen trato, eso te va a sentir mejor y la psoriasis, digamos que se puede reducir con puro trato mental, porque tiene un componente psicosomático. fíjate que lo que estás comentando además tiene que ver con una parte de la medicina griega que no era popular, la medicina hipocrática, que es un primer estudio, un primer intento universal de hacer que la medicina sea algo más que la medicina popular o que dependa del milagro del hecho religioso, siendo imperfecta, por supuesto, como es desde el punto de vista científico. Sin embargo, los tratados eran repertorios de cosas que ellos pensaban que funcionaban más allá de la religión. Fíjate que uno de los elementos que se recomiendan reiteradamente en muchos tratados hipocráticos es el trato al enfermo mediante la palabra. Mm. De eso en España se escribió un libro por un señor llamado Pedro Laín Entralgo, que era un gran doctor, que además estudió filología clásica, fue traductor y fue un gran filólogo. Escribió un libro titulado Epodé, el poder de la palabra en la medicina griega. Entonces, epodé es el término que usaban ellos, tiene que ver con la palabra oda. Una oda es una recitación. Pues epodé es cómo trataban los médicos antiguos, también por la palabra, y tú lo has mencionado, porque es una fuerza psicológica, a los enfermos. Y esta epodé abre un camino interesantísimo para la filología española también, porque en español tenemos una frase, en otros idiomas también lo he investigado, hay una frase que es en nombre de. Lo hago en nombre de mi padre. Normalmente nosotros entendemos en nombre de como una sustitución. Yo estoy aquí en nombre de mi padre. Por ejemplo, firma de documentos o el nombre del presidente de Uzbekistán. Yo soy el delegado, el embajador y estoy en nombre de. Ahí prima la idea de sustitución. El lugar de este señor lo ocupo yo. Pero eso no es exactamente lo que pasa cuando uno se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento expresiones del tipo lo hago, en griego traducción directa sería en nombre de Cristo, en nombre de Dios. Esa sería la traducción literal, en nombre de. Pero la expresión en nombre de, en la traducción griega de la Biblia hebrea, los 70, aparece en muchas ocasiones como una herramienta. Y muchos profetas dicen, hago esto en nombre de Dios. Luego el profeta no está en lugar de Dios, porque nadie en el Antiguo Testamento se pone en el lugar de Dios. Lo que quieren decir es, en realidad, la expresión quiere decir mediante el nombre de. Entonces, yo hago esto mediante el nombre de Yahvé. Decir ese nombre trae el poder de Yahvé y se realiza algo. Pero esto tampoco es de extrañar, porque es psicología básica humana. Tú fíjate
en lo que importa que un profesor dé de repente una voz concreta en clase para que la gente se calle. O en el ejército, lo que importa dar ese ar o a sus puestos, lo que sea. Y esa palabra funciona. Mm. O lo importante que es, por ejemplo, que una madre o un padre, en un momento en el que una de sus criaturas esté más o menos atribulada o con algún problema, le dé 2 o 3 palabras y le diga algo. Me estoy acordando ahora mismo de la canción Let It Be de Paul McCartney. Cuando me encuentro en una situación de problemas, tal, mi madre María, se llamaba Mary, viene y me dice, Let It Be, no te preocupes. Entonces, es una carga fundamental, y tú lo mencionabas con la psoriasis, que es una enfermedad psicosomática, es una carga fundamental de poder, el poder hablar. Y de hecho, una de las cosas que se reconocen a Jesús era su capacidad técnica para hablar. Mm. Si eso lo combinamos con otras cosas que a nosotros nos pueden parecer milagro, pero que en su mundo, que a nosotros nos pueden parecer no milagros, sino más bien normales o de brujería, pero que en su mundo estaban asimiladas al poder de la divinidad, uno se convertía mediante la palabra y mediante algunos hechos de relevancia fisiológica, de orden de salud, en una manifestación de ese poder. Así que es un tema, me parece muy, muy interesante y muy bonito, porque antropológicamente nos permite conocer más cómo somos. Claro. Bueno, ¿y qué me comentas de este uso del arameo en los evangelios? Porque no en todos los casos, pero sí en este de pequeña niña, levántate, de Talita Cum. Hay quien, si uno revisa muchos historiadores, ellos se enfrascan mucho en ese evento en particular, porque parece un poco extraño que se incorporen estas frases en arameo, que como digo, no es la única, ¿no? Porque cuando otra, por ejemplo, es cuando está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa también está en arameo, ¿no? Pero esa no tiene tanto contexto mágico, según estas interpretaciones. Mucho más contexto mágico pareciera tener esta. Y claro, no, a mí no me convence del todo eso, pero sí me parece extraño que si los evangelios han estado escritos en griego, ¿por qué aquí y allá incorporan algunas frases en arameo? ¿Tienes una conexión mágica? Porque es como cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando en castellano, ¿no? Y de repente digo, y fulanito dijo abracadabra. Abracadabra no es de origen castellano, no sé cuál es el origen, creo que viene del inglés. Entonces uno dice, bueno, pero un momento, ¿por qué si la narrativa es en castellano, de repente se incorpora esa palabra en inglés? Y uno dice, bueno, porque es que esa frase en particular tiene atribuciones mágicas, bueno, la gente que la cree. Entonces, claro, aquí queda la suspicacia. Si estos textos se están escribiendo en griego, pero abruptamente se incorpora esta frase en arameo, cabe la posibilidad de que quien la dijera en otro idioma creía que de algún modo tenía un poder mágico. Has dado la solución. A mí me parece que la solución es muy fácil. ¿Qué piensa el lector griego? ¿Y qué piensa el redactor griego? No qué piensa Jesús, que evidentemente tiene toda la conversación, si ese hecho se hubiera producido, habría tenido toda la conversación en arameo. ¿Por qué esa palabra exacta? Porque esa es la orden. Esa es la palabra mágica, la palabra que consigue lograr lo imposible, lo que no sigue las leyes físicas, la palabra que lo consigue y es fácil de recordar, e introducida en el texto griego, es como las palabras egipcias o arameas que tenemos en los papiros médicos griegos. Al lector le da ese plus de categoría para el personaje. Entonces, yo no diría que esa es una palabra de brujería o de magia en el caso de que se hubiera producido esa escena. Yo diría que esa es una palabra que consigue dar el efecto de superpoderes en el lector. Y ¿De digamos acuerdo? añadiéndole un cierto exotismo. Sí, evidentemente. Como repito, está en los papiros griegos. Hay sobre todo también, y no solo en los papiros griegos, hay una parte de la literatura, el otro día cuando estuvimos hablando sobre la Virgen también te mencioné
un pasaje de un escritor que se llamaba Teócrito. Teócrito tiene un poema, el llamado Idilio segundo, que es sobre una señora que está enamorada de un joven y que mediante unos sortilegios intenta que ese joven la quiera otra vez. Ya habían tenido un par de relaciones, pero él se interesa por otras mujeres y ella quiere recuperarlo. Y ahí hay palabras que no suenan, que no son griegos, son inventos, porque ese poder de una palabra que desconoces evoca los poderes que no conoces. Entonces ahí lo tendrías, ¿no? Es simplemente eso, me parece a mí. Esa impresión que te da el arameísmo, la palabra desconocida. ¿Y por qué no me lo pone a mí? Es que el lector debería pensar, ¿y por qué no me lo pone a mí en griego? Aneste, pues vale, levántate. Claro, Si tampoco es tan difícil. De hecho, el texto es impresionante por una razón. Porque luego dice que la chica se levantó. sí, Claro. sí. Pero es que la palabra que pone en griego aneste es la misma De resurrección, claro. que dice Pablo en la primera carta a los Gálatas, el capítulo 4, que Jesús se levantó. Mm. Eso se ha tomado como resurrección. Pero realmente es que se levantó. ¿Y cuándo se levanta uno? Pues cuando ha estado dormido y lo primero que hace es levantarse. La palabra es muy interesante porque nos lleva a pensar en el supuesto único caso en el que Jesús se levantó de forma activa y se toma como muestra de su resurrección. Pero realmente, si lo ves en el contexto de las cartas de Pablo, Pablo dice reiteradamente que Jesús fue levantado o fue despertado. ¿Y qué hace uno cuando se despierta? Se levanta. Luego Jesús, mediante el verbo aneste, se levantó, no está manifestando su poder de resucitar, Mm. sino lo que ocurre después de haber experimentado el poder de otro que lo resucita. Sí. Es un ¿De tema acuerdo? muy importante e interesante que lo podemos hablar en otra ocasión, pero sí está bueno adelantar que es que la forma en que Pablo presenta esto no es que Jesús se resucita a sí mismo, no, ¿No? es Dios que lo resucita a él, lo cual dejaría entrever que quizás para la época en que Pablo está escribiendo esto, que quizás el año 50 por ahí, en esa década, él no está pensando todavía en Jesús como propiamente el Dios que vino a ser después, sino más ¿No? bien un resucitado por Dios, pero no el mismo resucitándose a sí Efectivamente. mismo, ¿no? Esa es la palabra. Sí, claro. Es Mira, resucitado por Dios. bueno, ya casi nos vamos, pero te quería plantear una última cuestión. Celso, cuando acusa a Jesús de todas estas cosas, y en el Talmud también, aunque el Talmud es mucho más tardío, a pesar de que acusan a Jesús de venir de Egipto y todas estas prácticas y formar parte de este gremio y tal, ellos no parecieran poner en duda que Jesús hizo lo que hizo. O sea, lo que ellos ponen en duda es cuál es la fuente para él hacer estos prodigios, pero no cuestionan que él hizo esos prodigios. Ahora, yo me pregunto si cabe la posibilidad de que, porque tú me has dicho, bueno, algunos de los prodigios que hace Jesús pueden entenderse en función de las prácticas medicinales. Y bueno, por ejemplo, algunos males psicosomáticos, pues con un buen trato y tal, eso puede mejorar y nos puede dar la impresión a nosotros de que son prodigios de la naturaleza cuando en realidad no lo son, sino que bueno, sabemos que así funcionan muchas veces los procesos curativos. Pero no todos los milagros de Jesús son así, o sea, él camina sobre las aguas, multiplica los panes, cosas así que eso ya no se pueden explicar como, como simples curaciones Ujú. psicosomáticas, ¿no? Ahora, un escéptico o alguien con un ojo más cínico podría llegar a decir, bueno, ¿y qué hay si incluso este hombre no es que era un mago en el sentido de que hizo prodigios, sino más bien un mago en la acepción moderna de ilusionismo? Cabe la posibilidad de que a lo mejor deliberadamente buscó engañar gente para presentarse como un personaje misterioso, etcétera. Y sí sabemos, a pesar de que es un poco más tardío, por ejemplo, que estos personajes los había en la antigüedad. Por ejemplo, pienso en Luciano de Samosata. Él cuenta la historia de un charlatán que había por ahí Sí. y él se ponía una media
y hacía creer que eso era una serpiente, entonces la serpiente de repente hablaba y todo el mundo decía, oh, una serpiente que habla, y entonces este charlatán decía, bueno, me tienen que hacer caso a mí porque yo soy el que domina la serpiente, y en realidad lo que era una media que, bueno, que bien hecha, con apariencia de serpiente, pero no era serpiente. Es decir, que sabemos que había gente que sí jugaba, digamos, con la ignorancia de los demás, lo mismo que muchos ilusionistas hacen hoy. Lo que pasa es que los ilusionistas de hoy, digamos que son lo suficientemente honestos como para decirle a la gente, señores, esto es un truco, o sea, una sencilla ilusión. Pero en la antigüedad había gente que hacía estas ilusiones y no le decía a la gente que esto era ilusiones y los lograba manipular y tal. ¿Podríamos ubicar a Jesús en ese gremio de charlatanes? ¿No? Es decir, si uno lee el resto de los evangelios, no hay nada que indique una falta de sinceridad en las cosas que él dice, pero ¿quién quita? Mm, Te pregunto. Yo creo que no sería ese el caso, porque que Jesús decida de repente ir a Jerusalén, donde sabe que van a- a terminar con él, eh, a hacer trucos de magia, yo no lo veo. Realmente no lo veo. Lo que pasa es que tú comentas un par de cosas que sí son quizá propias de la concepción tardía de Jesús, más que de la vida de Jesús. El milagro de los panes, realmente hay dos milagros, para 4.000 y 5.000 personas. Hay dos relatos del milagro del pan y los peces y el pez, ¿sí? Eh, realmente están enmarcados en la teología judía y cristiana, porque son en el desierto, recuerdan al maná, unos para, quiero recordar, unos para fundamentalmente judíos y otros para gentiles, y eso es muy sospechoso de una travesía por el desierto, llegar al reino prometido y que tanto gentiles como cristianos, o como paganos, o judíos, perdón, se unan en el reino de Dios y sean los hijos predilectos. Eso tiene demasiadas connotaciones interpretativas como para que parezca de Jesús, aparte de la propia dificultad. Andar sobre las aguas. Bueno, pues yo te diría que una de las cosas más importantes que se atribuyen a los superhéroes es romper todas las leyes de la naturaleza. Así que un hecho como ese, que además entra en las tradiciones antiguas de personajes divinos o semidivinos que ejercen el poder sobre el agua, que es lo más difícil de dominar, encajan perfectamente en una tradición cultural concreta. De hecho, hay bastantes estudios que analizan, por ejemplo, el papel de algunos dioses, Marduk, Baal. Yo estoy ahora medio de leer un libro sobre Dios, Yahvé, y el conflicto con el dios del mar. He estudiado también el caso de Heracles y el mar. Gentes que se convierten en dominadoras del elemento más difícil, que es el agua. Así que encaja perfectamente en la tradición de los más grandes superhéroes o de los más grandes dioses de Oriente. Así que, para mí, tienen una relativamente fácil explicación cultural y me evitaría tener que pensar algo que en principio yo no veo, que es que Jesús fuera un técnico maravilloso en el trucaje. Ten en cuenta de todas formas que todo esto que estamos hablando está referido a una palabra un poco sinuosa. Es muy bonita la palabra magia. Es una palabra persa. Los magos, que eran los expertos, los super sacerdotes de allí, pero es una palabra que es indoeuropea, porque el persa es un idioma indoeuropeo. Tiene que Hmm. ver con el ruso, con los idiomas escandinavos, los idiomas sajones, germánicos, el latín, el griego. Tiene que ver con todos estos idiomas. Y la etimología se entiende que es mag, de mag, mago en persa. Pero es que de la palabra mag tenemos dos palabras muy actuales. Una es el verbo make, en inglés, es la misma palabra, y en alemán es machen, hacer. Make y machen son la misma palabra que mago, magia. Entonces se trata de hacer algo que tú no puedes hacer realmente, que no puedes realmente. Entonces, el superpersonaje tiene que poder hacer algo así. Porque si no, y como tantas veces dice Pablo y está en los evangelios, no tiene esa dinamis, esa fuerza extraordinaria que lo convierte en distinto a los demás. Distinto o porque la tiene dentro, y entonces sería un personaje casi divino, sería las últimas fases de interpretación de Jesús, o porque es el transmisor de la divinidad, de la potencia divina. Y la divinidad ha hecho que esa persona sea como una antena de recepción que vaya, por ejemplo, cuando Jesús impone manos,
que vaya transmitiendo la dinamis divina, la fuerza divina a los demás y haga lo que solo los dioses pueden. Entonces, yo no lo veo como un, volviendo a lo que preguntabas, como un técnico especialmente hábil, sino como una persona que pensó que tenía poderes, que pueden ser algunos de sanación dentro de la lógica de la cultura popular, otros mediante la palabra, y que pensó que todo eso era un condicionante más para que él se echara adelante en la búsqueda de ese reino que él pensaba que iba a llegar ya. Bueno, Y que se le reconoció eso. pero lo que pasa es que algunos historiadores te podrán decir, no en el caso de Jesús, pero otras figuras de las historias de las religiones, que han empezado deliberadamente como charlatanes, haciendo trucos, pero viendo el poder que esos trucos tienen sobre la gente, terminan creyendo ellos mismos que sí tienen Sí, poderes sobrenaturales. Y pienso, por ejemplo, un caso que a mí siempre me llamó la atención, el fundador de los mormones, Joseph Smith. Muy probablemente este hombre empezó haciendo trucos deliberados de magia para engañar a los demás, pero viendo lo que lograba con eso y la forma que manipulaba a la gente, la mayoría de sus biógrafos dicen probablemente terminó creyendo él mismo en sus propios engaños y creyó que sí tenía estos poderes. Yo no digo que ese sea el caso de Jesús, porque yo no, como tú, yo no veo viable que Jesús haya fingido o haya sido un maestro de los trucos y tal. Pero lo que quiero decir con esto es que un modelo no excluye al otro, porque ambos modelos podrían coexistir. Podría ser que un personaje, sea Jesús u otro, empieza haciendo trucos, pero viendo el impacto psicológico que eso tiene en sus seguidores, él mismo termine creyendo que no, un momento, lo que yo estoy haciendo no es un truco, de verdad tengo el poder. Porque el autoengaño es tremendo fenómeno psicológico. Entonces, lo que quiero decir con esto, un modelo no excluye al otro, o sea, ambos podrían coexistir, a pesar de que yo sintonizo contigo en esta idea de que yo no veo viable que Jesús fuera un maestro del truco, porque, o sea, pareciera más bien que sí estaba comprometido con lo que él mismo creía, o sea, nadie va como dices tú, habría ido a Jerusalén sabiendo el peligro que se corría ir en las circunstancias en que él fue a hacer meros trucos de magia. O sea, un truco de magia se hace en una situación donde uno controla el escenario, nadie va a ir a, a sí. Jerusalén en una situación tan difícil como esa, celebrando la Pascua con los ánimos caldeados, con los soldados de Pilatos veniendo desde Cesarea Marítima a Jerusalén a controlar esa situación, a hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, en eso estamos en sintonía, pero como te digo, no necesariamente un modelo excluye al otro. Eso es lo que quería decir. Bueno, Genio, pues muy agradecido por esta conversación porque he aprendido mucho, muchísimo. Gracias a ti por Y invitarme otra vez. claro que sí. Y estamos pendientes para seguir conversando sobre estos temas Vale. porque te digo que mucha gente aquí abajo escribe muchos comentarios y cuando he hablado, yo hablo con mucha gente de muchos temas, pero cuando he hablado contigo es de los que de los videos que más comentarios tienen. Así que enhorabuena por eso y seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.